El que más se divirtió con todo esto, termino mi columna, fue López Obrador, porque él se divirtió a carcajadas, Charlie y Tocayo, se divirtió a carcajadas leyendo las crónicas de todas las personas que protestaban por un sujeto que es presidente de la Corte, que no tiene ni idea de lo que es el Poder Judicial, pero que sí aplaudió que todos los ministros de la Corte de rodillas decapitaran a una gallina y envueltos en unas nubes de sahumerio y de incienso, le dieran gracias a Quetzalcóatl por haber destruido la división de poderes y haber acabado con la democracia en México. Ellos, estos ministros de la Corte actuales, son cómplices de la destrucción de México, porque además son espurios, llegaron al poder violando la Constitución de la República, violando la Constitución y protestando respetar la Constitución de la República, cuando ellos como ministros fue lo primero que violaron. Este pintoresco sujeto, este personaje muy curioso que dice que es presidente, que dice que no, que es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sucede que jamás dictó una sentencia. Jamás fue secretario de juzgado, jamás fue actuario, nunca pisó un juzgado como juzgador, a lo mejor sí defendiendo causas como el Frente de Liberación Nacional, el famoso EZLN. Sí, que él era asesor de Marcos. Asesor de Marcos. Ese es uno de sus grandes méritos. Ese es uno de sus grandes méritos de su currículum. Yo diría primero que todo el proceso es un proceso fallido. Sí. Es un proceso del cual podemos sentirnos avergonzados los mexicanos. Y este señor llega simplemente porque se mueven a su favor, mueven el dinero, que son los que mueven los votos. Su único mérito es haber comprado a los, digamos, coordinadores indígenas de Yucatán y de Quintana Roo para que se hiciera el Tren Maya. Los indígenas de Sonora dicen que es el indígena más corrupto que conocen. Hubo una comida anual de la revista Líderes. ¿Sabes quién era el invitado de honor, el keynote speaker? Era bestia, el que es el presidente de la Suprema, Hugo no sé qué madres. ¿Quién fue? ¿Por qué? Pues porque yo creo que le da miedo. No. Va a ser el ridículo. No, porque le habló la presidenta. Familia típica, familia azteca, es un placer estar con ustedes este jueves por séptima vez. Estoy muy contento de tener dos invitados extraordinarios, dos mexicanos célebres, dos mexicanos fantásticos, inteligentes, creativos, como es mi querido Paco Labastida, titular del programa Anatypical de las dos generaciones. Bienvenido, Paco. Y amigo tuyo. Y amigo mío. Y exsecretario de Gobernación, gobernador, un ser humano fuera de serie. Y un escritor fuera de serie, el autor y creador de libros más vendidos en México, Paco Martín Moreno, bienvenido. Gracias, Charlie, encantado. Que también eres de Atypical y eres de Azteca, además. Afortunadamente. Bien, vamos a arrancar. Tú escribiste una columna el martes en Reforma que me gustó mucho. Danos un resumen de qué se trata. Sí, querido Charlie, es una columna que publico en el diario Reforma, en donde analizo y comparo a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia desde la época de 1995, cuando se hizo la nueva, que antes eran 26 ministros y luego ya nada más quedaron 11, de acuerdo a la reforma del presidente Zedillo. Sí. Entonces, comparo las carreras en el Poder Judicial de todos los 14 presidentes que hubo de la Corte en todo este periodo, desde 1995 hasta el 2025. Y entonces encuentro que muchos fueron, bueno, hay casos donde uno de los ministros de la Corte fue taquígrafo, otro fue actuario, otro fue proyectista de sentencias, juez de lo familiar, luego secretario de cuenta en la Corte. O sea, ves la evolución. Una historia de muchos años, por no decir décadas. Décadas, Sí. décadas
en el Poder Judicial, Sí. con un conocimiento de todos, no hay excepción, brutal, del conocimiento de lo que es el sistema de impartición de justicia, que es la clave en este país, junto con el Estado de Derecho. Y que ha sido el patito feo por generaciones. Así es. Entonces, entendí, por ejemplo, vengo contando cada uno hasta que me encontré con el caso de Arturo Saldívar. Y en el caso de Arturo Saldívar, le ofrezco al lector una disculpa y le digo, estimado lector, perdóname que yo no ensucie estas páginas citando el nombre de Arturo Saldívar, traidor de la democracia y traidor de las instituciones republicanas y traidor de la democracia en este país. No pienso contar su vergonzoso currículum. Y me sigo con todos los demás, ¿no? Muy bien. Hasta llegar a este pintoresco sujeto, este personaje muy curioso que dice que es presidente, que dice que no, que es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sucede que jamás dictó una sentencia, jamás fue secretario de juzgado, jamás fue actuario, nunca pisó un juzgado como juzgador, a lo mejor sí defendiendo causas como el Frente de Liberación Nacional, el famoso EZLN. Sí, que él era asesor de Marcos. Asesor de Marcos. Comandante Ese Marcos. es uno de sus grandes méritos. Currículum, Ese es uno de sus grandes méritos de su currículum, pero no tiene ninguna experiencia, no sabe dictar una sentencia. Y además están corriendo ahora los secretarios de cuenta del poder de la Suprema Corte, ya corrieron a 27, que es la columna vertebral, el cerebro de la Corte. Esa fue la burra Batres, que llegó y corrió a todos los personales de confianza. Total que digo, el que más se divirtió con todo esto, termino mi columna, fue López Obrador, porque él se divirtió a carcajadas, Charlie y Tocayo, se divirtió a carcajadas leyendo las crónicas de todas las personas que protestaban por un sujeto que es presidente de la Corte, que no tiene ni idea de lo que es el Poder Judicial, pero que sí aplaudió que todos los ministros de la Corte de rodillas decapitaran a una gallina y envueltos en unas nubes de sahumerio y de incienso, le dieran gracias a Quetzalcóatl por haber destruido la división de poderes y haber acabado con la democracia en México. Ellos, estos ministros de la Corte actuales, son cómplices de la destrucción de México, porque además son espurios, llegaron al poder violando la Constitución de la República, violando la Constitución y protestando respetar la Constitución de la República, cuando ellos como ministros fue lo primero que violaron. Así termina mi columna. Muy buena. Léanla, se meten en internet a Reforma, se meten a la columna de Paco que dice comparaciones presidenciales y ahí ven al detalle. Exacto. Bueno, yo lo que diría es que para variar, Paco está diciendo la razón y la verdad. Sí. Eso es lo que estás haciendo. Pero y tiene el valor civil de llamarle a las cosas por su nombre. Pero a ver, pero yo te tengo una pregunta bastante de doble sentido. A ver, estos bestias que yo odio, se me hacen las basuras más grandes de la historia, todavía osan y poner un bastón de mando al lado del Águila Suprema, que le abre el brazo a todos los mexicanos para protegerlos. Le ponen un pinche bastón. Antes de que le pongan el bastón, las basuras estas hacen un show con incienso, con indígenas. Copal y demás. Sí. Para hacerle una limpia de los malos espíritus de la Suprema Corte de Justicia. Políticamente dicen que rompieron la regla porque no se permite ningún signo de religión porque el Estado es laico. Están violando la Constitución. ¿Qué tan...? A ver, dinos, ¿qué pasa cuando la Suprema Corte de Justicia viola la Constitución? Bueno, yo diría primero que todo el proceso es un proceso fallido. Sí. Es un proceso del cual podemos sentirnos avergonzados los mexicanos. Me parece que el sistema para elegir por estos acordeones para que votaran las gentes por millones de votos, o sea, les costó su lanita, con los servidores públicos de por medio,
con una muy baja votación, 10% de la población. No, 9. 9%. Sí. Bueno, es vergonzoso todo el proceso. Y este señor llega simplemente porque se mueven a su favor, mueven el dinero, que son los que mueven los votos. Su único mérito es haber comprado a los, digamos, coordinadores indígenas de Yucatán y de Quintana Roo para que se hiciera el Tren Maya. Los indígenas de Sonora dicen que es el indígena más corrupto que conocen. Yo estoy seguro. Pero a ver, yo te tengo una pregunta, Martín Moreno, tú que te encanta escribir libros y te gusta mucho un poco la historia. Cuando Titina dice con una certeza absoluta que fue por una elección del pueblo, esta reforma que es única en el mundo, que es la voluntad popular y que estamos para el pueblo quita y el pueblo pone, sabiendo que fue una mierda de basura las personas que fueron a votar a la fuerza, nadie por su voluntad, de que hubo acordeones y demás, sabiendo nosotros todas las mentiras que hace y está con un cinismo de la chingada, sigue mintiéndonos, ¿qué reacción crees que el pueblo ignorante de política, porque no tienen que saber todos de políticas, pueden creerle a Titina? Yo creo que... Es grave eso. Lo primero que habría que preguntarse, Charlie, Es que no saben. Eso es, ¿cuántas personas saben todo esto? Muy poco. A lo que tú te refieres. No saben inclusive, perdón. No. Perdón por interrumpir. No, mi querido tocayo. A ver, el sistema federal solo toca los asuntos federales, como es obvio. Claro. Todos los delitos del fuero común son tratados a nivel Estado, o sea, por el Supremo Tribunal de cada Estado, que es el 97 o 98%. Aquí solo ven el 2% de los casos. Eso es lo que van a tratar. Y la gente no sabe qué tratan. Tratan conflictos entre poderes. Claro. Son asuntos muy complejos y muy escasos. Entonces están mintiendo. Están mintiendo. Pero lo más importante, creo yo, de todo esto es que el pueblo se llama López Obrador. No hay otro pueblo más que ese. Sí, ella dice, es que el pueblo dijo, y el pueblo, ¿a qué hora le preguntaban al pueblo? Y les valió una chingada lo Como que si dijo tú el decías, pueblo. a ver, si votaban el 9%, Sí. ese es el pueblo. Es el pueblo al que le dieron un soborno para comprar su voluntad electoral. Ese es el pueblo. Y una orden sindical. Sí, y una orden sindical. No, el pueblo no es ese. El pueblo es López Obrador, que es el que instruye a la señora Sheinbaum para que siga gobernando él otros 6 años. O sea, Es que es... Perdóname que comente. Hombre. Es que el informe de Claudia fue el 7º informe de él. Exactamente. Sí, sin Nada duda. más. Sin duda, Sí. sin duda. Bueno, lo vimos en aquella fotografía histórica donde sale ella en su despacho y al fondo está la fotografía del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador. Nada más que hay un detalle que la gente no vio. Está del otro lado del escritorio. La pantalla de la computadora está para Sí. acá y ella está a espaldas de Lo la vi. pantalla de la computadora. O sea, no está sentada en su escritorio. La silla del escritorio está vacía. Dice que está hablando por teléfono. Está hablando por teléfono. Entonces, es clarísimo. Entonces, cuando No dicen... está sentada, claro. Es que el pueblo dijo, el pueblo, ¿y a qué hora le preguntaste al pueblo? Es como cuando López Obrador canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Que el pueblo dijo. El pueblo dijo, Que nos costó claro. 350 mil millones de... Sí. O sea, el pueblo dijo, tira a la basura 350 mil millones de pesos en un país en donde el 42% de las escuelas de primaria no tienen servicios sanitarios. Y el pueblo dijo, tira a la basura 350 mil. Y hace otro aeropuerto que cuesta 150 mil, o sea, 500 mil millones de pesos tirados a la basura. Lo dijo el pueblo. Obviamente Es no. una manera de burlarse de la gente. Obviamente no. Pero lo más curioso es que la gente que sí está informada, porque la hay, tampoco protesta. No. O sea, No protesta. No protesta. Ni los informados no protestan por la razón que tú quieras y los no informados por la razón que tú Y quieras. los empresarios les vale una chingada. No Están veo a cuidando nadie su lana. excepto Coparmex.
No veo a nadie de los empresarios que esté gritando. Pero protestando. cuidado con el argumento que usas, porque es muy interesante. Porque ¿quién está financiando todo esto? No sé. Los El empresarios con sus impuestos. Huachicoleo. Ah, bueno, sí. Los empresarios que pagan sus impuestos, que pagan su IVA, que pagan todo. Ellos son los que están financiando todo esto. Con sus impuestos están financiando la construcción de una dictadura en nuestro Mira, país. la semana pasada hubo una comida anual de la revista Líderes, que tú estuviste. No, ¿No estuviste, no estuviste en la comida de la revista No. Líderes? no. Fue Ángel Gurría. Sí. No fuiste tú, es cierto. Bueno, ¿sabes quién era el invitado de honor, el keynote speaker? Era este bestia, el que es el presidente de la Suprema, Hugo no sé qué madres. ¿Qué? No fue. ¿Por qué? Pues porque yo creo que le da miedo. No. Va a ser el ridículo. No, porque le habló la presidenta, tenía una junta. Entonces él no fue y mandó a la Lorena Ortiz, o como se llame, y ¿sabes qué pasó con todos los invitados? Ella hablaba como perico, que además lee del culo. Empezamos a platicar entre todos. Nadie la fumó. Yo fui y protesté, me puse enfrente de ella, le di la espalda y me puse así. Sí, por Pero lo menos. está Y no pasó. Y todo el mundo, algunos haciéndole la barba a la Jazmín, que fue con esta Loreta. Bastante detestable la pinche imagen, les tengo que decir. Pero ya quiero cambiar el tema, porque tengo otro. A ver, yo quiero tomar el tema a nivel global del huachicol. Ha habido un suicidio y un asesinato. El suicidio es el responsable de Altamira. El asesinato fue porque soltó la sopa y dijo lo que estaba pasando. Ok, bueno. Están ensuciando a la Marina del tamaño del mundo, que estaba bastante, su imagen era buena hasta hoy. Sí, se está era cayendo. Era buena, sí. Ok. López Obrador han decomisado, como tú me enseñaste, ¿cuántos litros? El 15, 17. Digamos, 18,000, 115,000 litros. Parte de una estimación que hace Financial Times hace menos de un mes. Ellos estiman que durante 5 años se movieron contrabandeados de 115,000 a 230,000 barriles por día. Eso equivale más o menos a 15,000 a 20,000 millones de dólares al año. Ok. Y de repente hay unas fotos impresionantes de fila de pipas en Altamira o en Tampico a cargar de los barcos que traen todo el huachicol, todo el... Por años, ¿eh? Sí, Por años. a que apenas lo descubrieron. Ok. López Obrador evidentemente sabía de toda esta tranza. ¿Qué tantos? ¿Por qué López Obrador fue tan rata? Fue rata con el huachicol. Es rata con el huachicol. Es rata con sus hijos. Es rata con sus primos. Es rata con la Rocío Nale. Es una pinche rata con discurso de corrupción, la cual este cabrón es el más corrupto de todos. Porque apenas florece el desmadre, ya sé que vas a decir Estados Unidos lo ordenó. No. Pero No. ¿Titina ya se peleó con López Obrador o qué? Yo creo que no. Vamos, no parece. Bueno, tal vez, pero yo no veo que se haya peleado. Pero es que todo apareció, los laboratorios de Fentanilo, confiscados las y demás, prisiones- todo salió de repente cuando López Obrador negaba todo. Claro que negaba todo. Pero acuérdate que porque está involucrado. Por eso. hay un video, están circulando ahorita videos de él diciendo, el presidente de la Sabe todo. República, Sabe todo. todo. Yo conozco hasta el último detalle de la corrupción en este país. ¿Quién es el responsable? ¿Quién ejecuta la corrupción? ¿Y a dónde va a dar todo el dinero? El presidente sabe todo y lo sabe con mi autorización. Sí. Cuando dijo, lo saben con mi autorización. Claro, lo dijo en el 22. 22, exacto, 22. Y lo sabe con mi autorización. O sea, él sabía lo del fentanilo, él sabía lo del huachicol, sí lo sabía y lo consintió. Entonces la pregunta muy válida es... Lo protegió. Lo protegió protegió. y lo estimuló. Sí, señor. Y se lo negó a Trump, Sí, bueno, pues sí. primero a Biden y luego a Trump.
Y luego entra Titina y de repente Omar García Harfuch, decomisamos 50 laboratorios de fentanilo en Tamaulipas y Sinaloa. Acabamos de darle en la madre no sé cuántos narcos. Metimos a la cárcel no sé a cuántos. O sea, agarramos 10 millones sí, de litros de gasolina en el de tren. gasolina, 2 millones de litros por acá. Pero la pregunta es esa, ¿no? Yo nunca había visto un presidente de la República que reconociera que él sabía Yo al tampoco. centavo lo que ocurría y sin embargo lo estimulaba, lo protegía y lo perdonaba, ¿no? Cuando le preguntan hace poco de Segalmex y dice, sí, eso es la única mancha con la que me voy de mi gobierno. Cuando reconoce que él libera, él toma la decisión para liberar al Chapito. Al Chapo, al señor Guzmán. Sí, al señor No Guzmán. era el Chapito, era el señor No, además Guzmán. dice, tienen principios, no los traten así, no hablen mal. Pero Ovalle, que fue el de Segalmex, ¿Sí? en lugar de que procediera penalmente en contra de él, le da un puesto en la Secretaría de Gobernación. De Claro. subsecretario. Pero ¿a quién le echó la culpa? Ah, no, pues, A los asesores del PRI, Del PRI. que él se trajo y le vieron la cara de pendejo. Pero no, a ver, entonces sí ya estás hablando de un nivel de cinismo. Entonces yo creo que esto va a tener tarde o temprano consecuencias tremendas. Yo quiero ver cómo está viviendo López Obrador en su rancho, esto que está aconteciendo, por ejemplo, esto que dices del suicidio de este personaje, el asesinato, la Que semana. lo tienen que investigar. Lo tienen que investigar. A ver si es suicidio o no. También. Claro. Pero van a decirte lo que quieran ellos, no la verdad. Y dice el secretario de la Marina, cuando le pregunta, en voz de Gers Manero, dice, bueno, en realidad el secretario de la Marina del gobierno de López Obrador no tenía nada que ver. Digo, sí son sus parientes, sí son sus sobrinos, pero él lo demandó. Bueno, si lo demandó hace 3 años, ¿cómo es posible que se hayan quedado 2 años o 3 años más sabiendo lo que se estaban robando? Dímelo a mí. A ver. A ver. A entonces, ver, vuelvo a citar al Financial Times, Sí. con fotos de barcos durante varios años, 23, 24, 25, tanto en Tampico como en Altamira, Sí. descargando millones de litros, sí. Millones Más los que mandaban a Cuba, más los que mandaban a regalados. regalados. Sí, pero agrega algo. Usen, familia típica y azteca, usen su imaginación 10 segundos. 197 trenes, vagones. sí, Vagones. 139 vagones. 15 millones de litros en los 139 vagones que pasan de Texas, llegan hasta Altamira. Luego no. Nadie se enteró. Iban a Culiacán, los paran en Altamira y nadie los vio, güey. Nadie los vio. Ya detuvieron al tren, ya detuvieron los 15 millones de litros. No hay culpables. ¿Cómo pasa la frontera de la aduana? El porque es un tren, ¿no? ¡Pu, pu! Y nadie se da cuenta. O sea, no manchen. Pero dice Marco Rubio, secretario de Estado, tenemos que hacer una revisión a fondo del sistema aduanal mexicano, porque está absolutamente corrompido Por supuesto. A y ver. podrido. Sí. Que nos vengan a decir eso a nosotros, a mí En nuestra cara. en nuestra cara, a mí me da una vergüenza terrible, porque nos están llamando a todos o inútiles o corruptos. Igual. Paco. Déjame citar bueno. un hecho que no lo quiero dejar pasar, Sí. porque yo participé en el diseño de Altamira. Sí. A ver, Altamira es un puerto en donde solo puedes meter con el control de Marina o sacar con el control de Marina una engrane. Solo con eso. O sea, es un puerto fiscal, pues, con control fiscal. Tomamos el modelo de Japón y lo adaptamos acá. Sí, no es un barco que viene de Francia No. con leche en polvo No. y que puede, no. No, Es- no. Tiene control la entrada y la salida de cualquier cosa al puerto. Qué bárbaro. Bueno, último tema porque nos quedan 5 minutos. ¿Qué, en síntesis, los dos quisiera saber, por favor, su opinión de la reunión del secretario de Estado, Marco Rubio, con Titina? Ojo, y les ayudo.
fue un tema de seguridad y no invitaron ni al secretario de la Defensa ni al secretario de Marina. No estuvieron presentes en un tema de seguridad. Nada más para aclarar. Tu opinión, Paco, tu opinión, Paco. Bueno, para mí es obvio. Es decir, esos 90 días que le dio el gobierno norteamericano al gobierno mexicano de gracia para ver si le aplica aranceles, no fue gratuito. Le pusieron una línea de obligaciones que tenía que cumplir en esos 90 días y estamos en ese proceso. Y a partir de ese momento Empezó el relajo. los asesinatos, los homicidios, los suicidios. Los suicidios, sí. A partir de la visita. Hay que Y ver. se empiezan a encontrar barcos con 10 millones de litros o 5 millones de litros, etcétera, etcétera. Es curioso, pero sí, tienen razón mi tocayo, como siempre digo, pero sí es importante destacar que a partir de la visita de Rubio empezaron a pasar cosas muy fuertes. Cierto. Yo no creo en las casualidades, no creo en ellas. Pero lo que me llamó más la atención de la visita no es que dijera el secretario de Estado de los Estados Unidos, oye, vengo a combatir el contrabando de huachicol, vengo a combatir el fentanilo. No, dijo, venimos a erradicar y a liquidar a los narcos. Es muy distinto decir, vengo a combatir el narcotráfico y vengo a combatir el huachicol, que decir, vengo a erradicar y a liquidar a los narcos. Tienen la razón. Y le agrego, deja una lista de 57 asuntos que quieren que sean resueltos. Para el Tratado de Libre Comercio. 57, Sí. Empezando por las barreras no arancelarias, siguiendo, obviamente, por lo más pesado, que es el control del narcotráfico. Pero qué compromiso en este momento para la señora presidenta de la República de decir, oye, aquí están las evidencias del huachicol, están las evidencias de esto. Ahora, venimos a liquidarlos, pero si habían sido las contrapartes de López Obrador, estas contrapartes van a decir a López Obrador, oye, tienes que hacer algo para defendernos. Teníamos el pacto de abrazos y no balazos, cúmplelo. Ahora, si no lo cumples, pues se va a venir una debacle tremenda en contra de López Obrador, porque esta gente va a decir... Es que el futuro va a ser peor. Sí, absolutamente. Eso es lo cierto. El futuro va a ser peor. Sí. El domingo, este domingo que pasó, hubo una manifestación gigantesca para hacer Culiacán. Sí, qué bárbaro. Muchísimos salieron a Pidiendo pedir la renuncia de Rocha. Ok, ¿y qué contestó Titina en la mañanera de lunes? Entiendo eso, pero hay que decirles que seguimos trabajando. Pero ella está... Oiga, pero piden la renuncia del cabrón de Rocha. Seguimos trabajando. Pero, Charlie, Lo dijo así. Sí. ella está entre dos fuegos. Porque Trump no es un hombre que se le pueda tomar a la ligera. No. Yo creo que quien Muy diga... temperamento. No, cuidado. Sí. Y este hombre que llegó, Rubio, él no llegó en un plan conciliador, porque la declaración conjunta es como si fuera del gobierno de El Salvador con México, no tiene ningún chiste, pero lo que se dijo ahí va a tener trascendencia enorme en el futuro del país. Yo vi un lenguaje corporal de Marco Rubio. Me enseñaron un video antes de la foto de Titina y Marco. Tú eres Titina, yo soy Marco. Estamos así los dos, con caras serias, no sonriendo, y de repente los periodistas, el saludo, bueno, ese agarre y hace más forzado. Sí. O sea, él no tenía ganas de la... Pero ella está entre de dos la fuegos. sonrisa. Por un lado la presión de los Estados Unidos y por otro lado la presión de López Obrador, decir, no te dejes. Es decir, ¿cuál es ¿Cómo que no te dejes? Digo, Tocayo, ¿cuál es la conclusión? No puede quedar bien con los dos. No puede quedar bien con AMLO y con el presidente de Estados Unidos. Imposible. Tiene que pelear con uno de los dos a fuerzas. ¿Y con quién va a ser? No me Yo digas, le veo una porque- enorme lealtad a Andrés, ¿eh? Sí, La sigo viendo Pero- muy fuerte. Pero ve un artículo que sale en The Economist en donde dice que el 80% del gas que consume México viene de Texas. Sí, yo sé. sí. 80%. Con un agravante, Tocayo. Tenemos 2 días de almacenamiento. Nada más dos. Nada más. 48 horas. Sí, 48 Entonces, horas. Con que los gringos le den una vueltecita a la llave, Sí. paralizan el país Sí. en 48 horas. No se movería. Con un agravante. No hay gas.
No hay gas. no hay energía eléctrica. Claro. No hay gasolina. Exacto. No hay gas. 70% de la gasolina la importamos. Entonces, cuando hablan de la soberanía, es que México es un país soberano. ¿Soberano de qué, hombre? Hablemos en serio. Digo, ¿de qué se trata? Bueno, yo los voy a volver a invitar. Me divertí mucho, aprendí mucho. Gracias, Paco Labastida. Gracias, Carlos. Vean a Paco y a mí también, y a Ulises Ruiz y a José Antonio Crespo todos los martes a la hora de la comida. Paco siempre es invitado y le encanta venir a desayunar. Encantado, sí. Así que Me da mucho gracias gusto. por estar No, con encantado, nosotros. Charlie, claro. Y familia típica, familia azteca, bendiciones. Y si no, si nos quieren volver a ver este programa, sábado desde las 9 de la mañana ya está en las plataformas de Atípica. Paco, muchas gracias. Encantado. Familia típica azteca, bendiciones, gracias. Todos los que están ahorita son unos pinches borreguitos. Sí, yo conozco muy bien a todo el movimiento de Morena porque soy fundador. Fui un crítico sistemático dentro del poder, desde el poder y desde la más alta tribuna de la nación. Bueno, sí, la diferencia son los principios que uno defiende. Yo, mis principios no los he cambiado. Sí. Ellos han cambiado los principios Ah, bueno, sí, por dogmas claro. Y por lana. y por lana. Y ahí viene mi primera gran diferencia también como opositor. Que aquí lo dije, Carlos. Me acuerdo. ¿Verdad? Porque todos sabíamos que íbamos a ir a una elección de Estado. Y quienes éramos oposición en aquel entonces y somos oposición ahora, sabíamos que Andrés Manuel iba a ser una elección en la que iba a meter todos los recursos públicos y que esa elección no iba a ser una elección democrática. Eso lo sabíamos. Pero tenemos una clase política podrida. Muy podrida. El nuevo Poder Judicial, pues es prácticamente el deterioro absoluto de una clase política muy menor. El poder se mantiene en el poder porque costó 8 billones que endeudó Andrés Manuel López Obrador al país para ganar las elecciones. Ese fue el costo. Propongo que nos aglutinemos en una sola causa. Es la revocación de mandato del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Pero hay un solo artículo en la Constitución, Carlos, que nunca se ha utilizado, que es el artículo 39 constitucional, que a la letra dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Nuestro estandarte, así como lo fue de Miguel Hidalgo, la Virgen de Guadalupe, hoy nuestro estandarte tiene que ser la Constitución. Claro. La pregunta es, ¿qué sigue si ganamos? ¿Qué sigue? Hacer un gobierno de reconciliación nacional. Obvio. Y convocar a un nuevo constituyente. Y que de ahí surja el nuevo Poder Ejecutivo, el nuevo Poder Legislativo y el nuevo Poder Judicial. Familia típica, muy buenos días. Hoy es domingo, 9 de la mañana, platicando con, ustedes lo conocen bien, es un hombre que queremos mucho aquí en Atypical, ha estado muchos programas con nosotros y seguirá con nosotros muchos programas. Ustedes lo admiran mucho porque si se acuerdan, él fue senador de Morena y de repente le entró la razón y renunció con toda la fuerza y ya se volvió además como antimorenista. Mi querido Alejandro Rojas Díaz, bienvenido, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Carlos? Gracias por invitarme aquí a Atypical, esa gran plataforma de comunicación para México, ¿eh? No. Muchas gracias por invitarme y sí, yo fui cliente asiduo de Atypical desde que era morenista, efectivamente. Sí. Pero fui crítico desde el principio, ¿eh? Te voy a recordar algo. Recuérdanos. Mira, mi primera crítica que me enfrenté con Andrés Manuel, yo en el Senado de la República, fue cuando suspendió el NAIM, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Porque yo conozco el sector turístico, fui secretario de la ciudad, secretario de Turismo de la Ciudad de México y conozco el sector.
junto con Marcelo Ebrard, y entonces me pareció un despropósito y una torpeza económica enorme. Y desde ese momento y todo el trayecto hice críticas muy puntuales, y aquí muchas de esas las dije, de cómo Andrés Manuel López Obrador traicionó el proyecto originario de Morena. El proyecto de nación que votamos los mexicanos en 2018, Andrés Manuel lo deformó en esta cuarta deformación. Y en eso lo convirtió en una deformación absoluta que hoy tenemos, pues, la parte de la República, ¿verdad? Como consecuencia de esa traición de Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México. Pero fue un crítico sistemático dentro del poder, desde el poder y desde la más alta tribuna de la nación. Yo creo, tú los conoces, Muy bien. yo nada más tengo referencia. Sí. Pero tú eres como el único que se queja o se quejaba en contra de Morena, porque todos los que están ahorita son unos pinches borreguitos. Sí, yo conozco muy bien a todo el movimiento de Morena porque soy fundador, Sí. pero no solamente fundador de Morena. Yo vengo desde la corriente democrática, al lado del ingeniero De Cuauhtémoc. Porfirio. y De Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, del Sí. cual yo era muy adolescente, fui su secretario privado, y en 86, 86, 87 y 88, obviamente, yo acompañé al ingeniero Cárdenas. Te voy a decir un dato. Yo voté a favor del ingeniero Cárdenas en el 88 y fui dirigente juvenil de la corriente democrática, mientras Andrés Manuel López Obrador votó por Carlos Salinas de Gortari. Porque él se suma a nosotros, después al Frente Democrático Nacional, hasta finales del 88. Es un dato muy fíjate. importante. Andrés Manuel votó por Carlos Salinas de Gortari. Tu servidor, como muchos de la izquierda, votamos por el ingeniero Cárdenas, que nos pidió al grupo de jóvenes que nos quedáramos en el PRI para seguir haciendo la corriente crítica. Claro, me Al acuerdo. lado de don Rodolfo González Guevara. Sí. Sí. Y de ahí continuamos la labor de Zapa. Pero Andrés Manuel se incorpora hasta finales del 88. Quien lo lleva fue Graco Ramírez. Él te puede platicar Pinche esa historia. Él te puede platicar esa historia. Yo conozco a Andrés Manuel desde aquellos años, desde la corriente democrática, y te voy a platicar una anécdota. Yo estaba muy cerca de Porfirio Muñoz Ledo, de quien había sido su secretario privado. Entonces, un día, en la corriente democrática, siendo dirigente juvenil, me invita a Tabasco a ver al gobernador de Tabasco, que era un hombre de izquierda y un gran teórico y un gran politólogo, don Enrique González Pedrero. Un hombre de izquierda, en verdad, y un gran ideólogo mexicano. Bueno, él... Fue mi jefe pues lo conozco. en Corporación Mexicana Exacto. de Radio y Televisión. Tú sabes que es un tipazo. Lo odio. No, bueno, pero En eso... paz descanse. bueno, pero lo odias por otras razones, pero él es un ideólogo. Era mi jefe, acuérdate. Bueno, entonces por eso lo odio. Sí, por eso lo odias. Pero tú reconoces que era un ideólogo. Sí, sin duda. ¿Verdad? Y era un hombre De la izquierda, de un pensamiento sí, de sin izquierda. duda. Inclusive te voy a dar otro dato. Él escribe un ensayo que se llama "Por el bien de todos, primero los pobres". Sí. Él le da esa frase a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel lo tenía como dirigente del PRI en Tabasco. Llegamos Porfirio y yo, yo invitado por Porfirio, para ir a cenar con el gobernador de Tabasco, que era muy amigo de Porfirio. Y nos invitó a cenar, y en esa mesa llegó Andrés Manuel López Obrador, dirigente del PRI. Y ahí le dice Porfirio, invita a Porfirio a la corriente a don Enrique González Pedrero. Le dice: don Enrique, no te voy a poder acompañar. Dile al ingeniero Cárdenas que me disculpe, porque él era cardenista de origen. Sí. Dice: no te voy a poder acompañar, pero aquí le voy a pedir que los apoye Andrés Manuel, que era su dirigente del PRI. Pues Andrés Manuel no nos apoyó. Él se quedó como presidente del PRI y él quiso ser presidente municipal de Macuspana. Sí. Él se molesta con el PRI, sale con el PRI cuando no le dan la candidatura de presidente municipal a Macuspana. Pero siendo ya el Frente Democrático, ya en el 88, cuando viene el Frente, que no nos ayuda Andrés Manuel, que se queda en el PRI y además vota por Carlos Salinas,
y nosotros impulsamos como dirigentes juveniles al ingeniero Cárdenas a la presidencia de la República, se suma hasta finales y lo hace el Frente Democrático candidato a gobernador. Esa historia ojalá te la platique y creo que tiene hasta un libro, Graco Ramírez. Pero bueno, los conozco desde el origen. Lo mismo a Claudia Sheinbaum, la conocí en el CEU. Fuimos contemporáneos, nosotros éramos los dirigentes juveniles del PRI de aquella época, Ramiro de la Rosa y tu servidor, y la contraparte universitaria era Imanol Ordorica, Antonio Santos y Carlos Simas. Claro. Y la pareja de Carlos Simas Era Claudia. era Claudia Sheinbaum. Claro. Nosotros, Ramiro de la Rosa y tu servidor, llevamos a casa de Carlos Simas y de Claudia Sheinbaum al ingeniero Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo para organizar el mitin de la UNAM. Desde esas épocas conozco prácticamente a todos los fundadores de Morena. Porque yo los vi llegar. Pero yo creo que ¿verdad? Muchos Alejandros Ahora, Rojas. ¿por qué les hacen caso? ¿Por qué hacen caso? Espérate. Ajá. Porque yo creo que Morena hoy tiene muchos Alejandros Rojas que empezaron de principio, empezaron de origen, etcétera. Sí, claro. Y son una bola de culeros que todos dicen que sí. Esa es la diferencia tuya con ellos. Bueno, sí, la diferencia son los principios que uno defiende. Yo, mis principios no los he cambiado. Sí. Ellos han cambiado los principios Bueno, sí, por dogmas claro. Y por lana. y por lana, Claro. por intereses, Claro. ¿no? Y por acomodaticios. Sí. Yo tengo una hipótesis de trabajo como politólogo. Vivimos en la decadencia de la política. Vivimos en una época de un deterioro tal que prácticamente, salvo honrosísimas excepciones, hay cuadros muy valiosos en los partidos, pero son honrosas las excepciones en todos los partidos, incluyendo en Morena. Hay gente que vale la pena. Pero tenemos una clase política podrida. Muy podrida. Y se nota prácticamente en todas partes. Tenemos un deterioro que se ve en la formación de los cuadros que hoy nos gobiernan, que están en el legislativo, que muchos lamentablemente no saben ni leer. Muchas diputadas y diputados y senadoras y senadores, con respeto lo digo, de todos los partidos, no saben leer, la mayoría. No se saben la Constitución, no se saben las leyes. No leen ni siquiera las propuestas No, de ley. ni las iniciativas ni participan, nada más levantan el dedo. Sí, exacto. Bueno. Y en el Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, pues es prácticamente el deterioro absoluto de una clase política muy menor. La integración del Poder Legislativo de la mayoría de sus cuadros, pues reprobarían realmente en una facultad de Derecho y en un gran colegio de abogados, de doctores de Derecho, muy pocos se salvarían, salvo honrosas excepciones también, como las debe haber. Pero esto nos marca el país. El país está en una caída libre de ese deterioro económico, social, moral, cultural, porque todas las transformaciones del país, la independencia, la reforma, la revolución, trajeron arte, cultura. Hoy no hay nada, prácticamente está apagado el arte, la cultura. A nivel social tenemos una descomposición en todas las regiones del país. Vivimos un deterioro en todo sentido, Carlos, y una gran desorientación política. Como oposición también. El poder se mantiene en el poder porque costó 8 billones que endeudó Andrés Manuel López Obrador al país para ganar las elecciones. Ese fue el costo. A ver, pero vamos a la historia un poco. ¿Cuándo decides salirte y por qué? Siendo senador de la República, cuando Andrés Manuel le mete el acelerador en el último trecho del sexenio, recuerda que él se radicaliza. Sí. Se radicaliza inmediatamente después de que empieza a notar que las cosas no le iban a venir bien. Y entonces empieza a decir, plan C. Acuérdate que en el Senado nos envían el plan A. Sí. Nosotros en el Senado lo rechazamos.
Ricardo Monreal y tu servidor hicimos la tarea para que no pasara al plan A de Andrés Manuel. Luego se aventó el plan B, que tampoco pasó. Y luego ya se aventó con el plan C. ¿Qué significó el plan C y por qué lo pudo instrumentar? Y ahí viene mi primera gran diferencia también como opositor. Que aquí lo dije, Carlos. De acuerdo. ¿Verdad? Porque todos sabíamos que íbamos a ir a una elección de Estado. Y quienes éramos oposición en aquel entonces y somos oposición ahora, sabíamos que Andrés Manuel iba a ser una elección en la que iba a meter todos los recursos públicos y que esa elección no iba a ser una elección democrática. Eso lo sabíamos. ¿Qué esperábamos de los líderes de los partidos y de nuestra candidata? Pues que no se doblaran. Cuando se doblan es cuando Andrés Manuel nos da el mazazo. Porque ¿qué ocurrió? Y aquí estaba hablando con tu señora esposa, que es una chulada. Te lo digo en público. Gracias, Cintia, sí. ¿No? Te felicito por tu señora Cintia. Gracias. Le decía yo, el sentimiento que compartimos muchos es la decepción. ¿Pero qué nos decepcionó? Pues precisamente que nos echaron un balde de agua fría el día de la elección. Y gracias a esa inmovilización de la ciudadanía, porque como nunca, la ciudadanía llenó plazas públicas y el Zócalo como nunca. La clase media se movilizó como nunca antes. Todos sabemos que esas no fueron unas elecciones limpias, ni democráticas, claro, ni legales. Así es. ¿Verdad? Así es. Todos sabemos que se robaron la elección. Sí. Hasta ellos lo saben, ¿eh? Sí, me imagino. Pues, hasta ellos lo saben. Ladrones. Porque yo los conozco y hablo con ellos, ¿eh? Y sigo hablando con ellos. Ellos saben y tenían miedo de perder la elección. Tan es así que yo a Xochitl le decía, esta elección no es contra Claudia Sheinbaum, es contra el aparato y Andrés Manuel López Obrador. Claro. Tenemos que hacer lo que él hace. ¿Qué hace Andrés en una elección? Si no le favorece, no reconocer el resultado. Era voto por voto, casilla por casilla. Claro. Si nos hubiéramos alzado esa noche exigiendo voto por voto, casilla por casilla, hubiéramos ganado no solo la presidencia, hubiéramos ganado gobernaturas, Veracruz, Es cierto. Puebla, Yucatán, ¿no? Muy cierto. Entre otras, Morelos También. y la Ciudad de México. Sí, señor. Fíjate las consecuencias. Así estaban. Fíjate, claro, no. Yo viajé, yo fui a 22 estados de la República. A mí no me van a platicar. Yo no iba a los templetes, ¿eh? Ujú. No vas a ver fotos de mí en los templetes. Sí. Yo me voy abajo porque he recorrido el país más de 50 veces, ¿eh? En 3 campañas con Andrés y me aventé con Marcelo y con Monreal. Los ayudé en sus 2 campañas en tiempos diferentes. Yo conozco el país región por región. Y te puedo decir que el voto estaba a favor en ese momento de nosotros, de la oposición. Yo sé. Bueno, entonces esa noche, como yo le reclamé a Xochitl, a ver, como decía el gran político francés, y un día tuve el gusto que me lo dijera a mí, François Mitterrand, dice, en política se comete un error y todo lo demás son consecuencias. ¿Cuál fue la primera consecuencia? Y lo repito aquí, que apagó toda la insurrección cívica, que por fortuna está prendiendo la chispa Alessandra Rojo de la Vega el próximo domingo 31. Ese domingo 31 de agosto. Hoy. Sí. Esa chispa que se apagó y que nos la cebaron, esa noche se va a volver a encender. Bueno, la primera consecuencia es que apachurró el ánimo, decepcionó, pero también inmovilizó. Segunda consecuencia, dejamos de ganar gubernaturas y la Ciudad de México porque no se pudieron pelear. ¿Estás de acuerdo? 100%. Bueno, la tercera consecuencia, tenemos mayorías calificadas ilegítimas e ilegales porque muchos diputados y senadores que ganaron, hombres y mujeres, no están en el Congreso de la Unión como debían haber estado porque nos aplicaron una mayoría calificada espuria. Claro. ¿Verdad? Entonces, si ganamos 46%,
Cuando Y somos menos. 23, Cuando menos. cuando menos. Cuando menos, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. por eso pudieron aplicar el plan C, porque eso Andrés Manuel se echó para adelante. Y dijo, de aquí soy. Porque, ¿qué hicimos nosotros como oposición? Nuestros líderes partidarios se fueron a dormir esa noche y nuestra candidata también nos dejó tirados al garete. Nuestra candidata fue la primera que dijo perdí. Así La es, primera. La primera. Y nos apagó, nos apachurró. Bueno, ¿qué hacer ahora? Como diría Lenin, ¿ahora qué hacemos? ¿En qué situación estamos? Y es por eso que te agradezco el espacio, porque yo quiero ser una voz disidente también dentro de esta oposición. Bienvenido. Porque yo no me creo esta burbuja de fantasía que nos va a venir a salvar Estados Unidos, ni quiero que nos venga a salvar, No es cierto. Espérame, hay mucha gente, no tú. Estoy diciendo que mucha gente cree O desea. o espera que Estados Unidos venga a salvarnos. En primer lugar, no lo va a hacer porque nunca lo ha hecho. Claro. Y cuando ha intervenido en México, nos ha ido muy mal. Yo no quiero que intervenga Estados Unidos. Quiero que colabore México, pero no solo con Estados Unidos, porque el crimen organizado, en esta burbuja que están construyendo, no se reduce a su tráfico. El crimen organizado es un flagelo que afecta a los 5 continentes. Sin duda. México debería encabezar una iniciativa y ojalá la senadora Lili Telles, que está muy activa, la proponga en el Senado de la República, que tiene facultad de política exterior, para que México convoque junto con Estados Unidos y todos los países del concierto internacional de la ONU a una cumbre mundial de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Así como la COP26. Necesitamos un esfuerzo internacional, porque no solamente es el fentanilo, es la trata, es la explotación sexual, ¿no? De la pedofilia, es la extorsión, es el secuestro, es el lavado de dinero, es muchísimas acciones que hace el crimen organizado y que están erosionando las soberanías de los estados soberanos, ¿verdad? Entonces, no es un tema nada más de fentanilo, que es un tema discursivo del gobierno del presidente Trump, que él tiene su agenda, muy respetable, pero es su agenda, no es la agenda de México. Porque supongamos que haya cooperación y ojalá la presidenta Sheinbaum haga una cooperación más sólida con Estados Unidos para extirpar este cáncer, pero ya hay una cultura en México. Ahora bien, ¿por qué digo que estamos extraviados? Porque yo veo que estamos dispersos, primero los opositores, y no estamos viendo hacia adelante. ¿Qué aduana sigue, Carlos? El 2027, Sí. ¿verdad? La Cámara de Diputados, porque no se renueva la Cámara de Senadores. Van a hacer una reforma electoral. ¿Estás de acuerdo? En febrero dicen que sale. Pero va a ser una reforma electoral totalmente regresiva, Absoluta. ¿no? Absoluta. Por más que vengamos aquí y se hagan 10,000 foros en todo el país, van a decidir lo que ya decidieron, Sí. que disminuir la oposición al mínimo minimorum y hacer su mayoría calificada todavía más amplia, Sí. ¿verdad? Sí. Ese es su objetivo. Ponerle obstáculos a la oposición, elevando el porcentaje que debe sacar cada partido, y a los nuevos partidos, si es que hay alguno que pase la prueba de ellos, ¿no? Pues más o menos medio compita, pero con ganas de que no le den el registro, ¿verdad? Que no lo conserve. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Primero, que nos van a venir a rescatar el gobierno norteamericano. Eso no quiere el pueblo de México, yo tampoco lo quiero, y no es lo deseable, ni va a pasar. Ya en mayo, por más que digan que ya cantó y que va a cantar y que va a decir, esa información el gobierno de Estados Unidos la va a administrar, ¿no? Como ya conocemos, Claro. lo que conocemos. Pero eso no quiere decir que esa información vaya a ser el sustrato por el cual la oposición nos vamos a mover. Estar encandilados de que supuestamente Ovidio y que fulano y que perengano y va a caer Andrés y Andy y fulano y el Adán Augusto y toda la caterva de gobernadores que están vinculados, y evidentemente lo están algunos.
Yo fui el primero que declaré en Tamaulipas, por ejemplo, y le consta a Javier Lozano, que yo denuncié a García de Vaca primero y luego a Américo Villarreal, que la lana venía del Huachicol. Sí. Lo mismo en Sinaloa, siendo morenista, y lo mismo allá en San Luis Sonora. Potosí Y en Sonora. y en Sonora. O sea, Claro. yo fui a esos estados y ahí lo denuncié, siendo morenista, Sí. en aquel entonces. Entonces, muchos gobernadores están metidos. No dudamos de eso, pero no nos van a salvar los gringos. ¿Qué tenemos que hacer la oposición? Los ciudadanos que te ven, que tienes mucho auditorio, ¿qué necesitamos? Necesitamos, como los marineros, que vamos a emprender una travesía. Primero, trazarnos una meta. ¿Cuál es la meta esencial? La mía y la que estoy proponiendo en Atypical es convencer desde ahorita a las gentes que nunca han ido a votar en intermedias porque les da hueva, que vayan a votar en contra de Morena. Eso nos haría mayoría. Te he escuchado y está muy bien tu propuesta. Pero ¿cómo articulamos a toda la oposición? Es un desastre. ¿Verdad? Por eso partí de una premisa. Nuestra clase política, salvo honrosas excepciones, está podrida. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Un plan. Yo te vengo a proponer un plan que incluye... Bienvenido, muy bien. Que incluye tu propuesta, Carlos. Sí. Y te agradezco por eso el espacio, porque te quiero tratar de convencer a ti y a millones que ven tu programa, Sí. de ciudadanas y ciudadanos. Nada perdemos si lo intentamos, ¿eh? Vengo a proponer una ruta como los marineros. Necesitamos un mapa, Sí. necesitamos instrumentos, Sí. necesitamos un calendario, Sí. necesitamos De acuerdo. tripulación, ¿no? De acuerdo. No necesitamos la lucha de los egos, de quién va a ser el candidato en el 2030. Te digo, sinceramente, ahorita no me importa. No es relevante. No me importa. Eso, ya se están candidateando. Y Sí. Eso me parece verdaderamente, además de ególatra y egoísta, me parece que no están viendo más allá de sus narices, De acuerdo. ¿no? Hay que ver con una visión de Estado, de estadista, ver hacia adelante con un plan de acción. Yo te vengo a proponer lo siguiente, y que tu programa, así como lo fue Regeneración en la época de la Revolución con los hermanos Flores Magón, que era un medio de comunicación perseguido por el porfiriato, ese medio de comunicación se convirtió en el articulador y el detonador ideológico de la Revolución Mexicana, ¿eh? Atypical puede convertirse en un detonador de una nueva revolución pacífica en México. Porque lo que buscamos en el fondo, primer objetivo, ¿qué buscamos en el fondo todos los mexicanos que estamos en contra de este gobierno? Democracia. No. Que cambie el gobierno. Bueno, a través... Sí. Yo di la... Una reforma de Estado. Tumbar estos c***ones. No tumbar, porque eso es derrocar Sí. y hay que hacerlo con la ley en la mano. Sí. No hay que promover acciones que ellos les den elementos de represión. Es tipo a la Gandhi. Tenemos que ser pacíficos, pero inteligentes, consistentes, persistentes e insistentes. La resistencia es consistencia, pero con eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué plan propongo, Carlos? Propongo que nos aglutinemos en una sola causa. Una sola. Los grandes cambios en México tienen una gran causa, que no es una persona, ¿eh? No es seguir una persona. No. La independencia, la reforma Claro, y la revolución. claro. ¿No? Claro. Aquí, ¿qué tiene que ser? La revocación de todos los poderes públicos. La revocación del poder ejecutivo, la revocación del poder legislativo y la revocación del poder judicial. ¿Cuándo y cómo? Primero, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo con este gobierno. No estamos de acuerdo con este legislativo que solamente levanta el dedo de lo que le instruyen en Palacio Nacional. Y no estamos de acuerdo con esta integración de este poder judicial. ¿Estamos de acuerdo en eso? 100%. Bueno, entonces necesitamos una revocación de mandato.
Pero de acuerdo a la Constitución solamente se puede dar para el Ejecutivo después del tercer año. Pero hay un solo artículo en la Constitución, Carlos, que nunca se ha utilizado, que es el artículo 39 constitucional, que a la letra dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. Y dice además, el pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno. Fíjate qué importante frase. Ese te lo estoy leyendo textual, ¿eh? El artículo 39, que nunca se ha aplicado. Que en base con el artículo 35 y el artículo 136 de nuestra Constitución, nos da el elemento al ciudadano para poder organizar desde ahorita un gran referéndum en el 2027. Pedirle a todos los partidos políticos de oposición que vienen a tu mesa, decirles, a ver, está muy bien que cada quien postule a sus candidatos, algunos se coaligarán, otros se sacarán la lengua, otros irán solos, los nuevos partidos que ojalá den el registro de Somos México, por ley tiene que ir solo, pero ¿cuál va a ser la causa que nos va a unir a todos? A los verdaderos opositores y sobre todo a los grandes ciudadanos, a todo el pueblo de México que esté inconforme. La revocación de los poderes públicos. Para que el día de la elección, primero, de aquí al 27, ir a buscar las firmas. Vamos a recabar las firmas, ya sea electrónicas, ya sea físicas, hacer una gran movilización de conciencias para que la gente acepte y solicite, y solicitemos millones de mexicanos de aquí al 27, y exigirle al INE, que ya va a estar reformado y cooptado por Morena. Claro. No pensemos que es INE. No. Va a ser un INE. Que ya está de todos modos. ¿Verdad? Que ya inclusive en la última sesión había hasta militares, Sí, ¿verdad? sí. Entonces no dudemos que incluso se atrevan a decir que hasta los votos que ahora los cuenten los militares, Claro, ¿verdad? Porque claro. ya nomás vamos para allá. Es un régimen Es cierto. autoritario, militarista, demagógico y faccioso y mafioso, sí. ¿verdad? Entonces, no nos extrañe. No. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con los elementos que tenemos en la ley y en la Constitución? Tenemos que exigirle aplicar el artículo 39, porque en Morena, cuando fundamos ese partido, decíamos, y lo repiten como pericos, el pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? Ellos se llenan la boca diciendo que ellos representan al pueblo. Sí. La única manera de ganarles a ellos es con el pueblo de México. Obvio. Es del lado del pueblo de México. ¿Estás de acuerdo? Yo me fui a la mayoría de votos, pero Bueno. tú quieres. Y tenemos que convencer a incluso a muchos que votaron por Morena. A muchísimos. Que les va a empezar a ir mal porque la economía no está bien, ¿verdad? Y los escándalos de corrupción, porque ese gobierno es el más corrupto. De calle. De calle. De calle, sí. Se lleva de calle inclusive el de Peña Nieto. No, hombre, ¿verdad? era un juego de... Por eso. Como dice Ricardo Salinas, la arman de todos por una pinche Casa Blanca en las bromas, dices, no mames. Sí, o sea, no tienen vergüenza, Sí. son corruptazos, Sí, ¿verdad? sí. Muy, muy corruptos. Sí. Son nepotistas, ahí están todos los familiares en el poder, quieren dejar una monarquía Es cierto. prácticamente constitucional, ¿no? Solo falta que la pongan. En una de esas también hasta la reelección, ¿verdad? Entonces, se van a aborazar. Entonces, pensando en eso, no seamos ingenuos. Yo propongo que nos vayamos organizando. Tu programa es una plataforma extraordinaria para iniciar. Tú invitas, y siempre los has invitado y vienen, a todos los opositores de este país, en que nos pongamos de acuerdo en una acción política, que es El pueblo quita. recabar las firmas para quitarlos. Pero Y el día de la elección del 27, ¿por qué el 27? Porque, siguiendo con tu idea,
que los abstencionistas que no han ido a votar y que no fueron a votar, vayan a votar. Pero hay que darles un elemento, porque la mayoría de los mexicanos también no creen en los partidos políticos. Lo sé. ¿Verdad? Lo sé. Son apáticos porque tenemos, como te dije, una clase política en todos los partidos podrida, salvo honrosas excepciones. ¿Hay un número mínimo ¿De qué? para derrocarla? No se llama derrocamiento, se llama revocación. ¿Para revocarla? Hay que utilizar los términos correctos porque Sí. es importante para nosotros mismos, no para ellos. Sí. Porque hay que hacerlo con la Constitución en la mano. Déjame decirte que este artículo nació en 1808, cuando no había Constitución en México. Nació en el Cabildo de la Ciudad de México con Primo de Verdad cuando lanzó la primera declaratoria de independencia. Y ahí venía que la soberanía es de los mexicanos. Claro. ¿Eh? Claro. Fue el primer grito antes del grito de Dolores, en 1808. Y luego en el artículo 5 de los Sentimientos de la Nación, Morelos estipuló que precisamente la soberanía es el pueblo. Lo es. Ese quinto artículo de los Sentimientos de la Nación está en la Constitución de Apatzingán en 1814 y de ahí derivó hasta 1917. Incluso Iturbide lo utilizó, siendo emperador, ¿eh? Fíjate nada más. Ese artículo es la esencia de la democracia en este país y de la república. Por lo tanto, yo invito que a partir de ese artículo, a partir de nuestra Constitución, lo que nos queda, porque prácticamente le hicieron jirones, ¿no? Hicieron una Constitución que es más bien una cartilla inmoral de lo que debe ser una república y lo que debe ser una división de poderes y de lo que debe ser un nuevo federalismo en México. Que no existe el federalismo, es un centralismo disfrazado. De acuerdo. Bueno, necesitamos entonces que gente como tú, millones de ciudadanos que te ven, que te escuchan, que tienen la gentileza de seguirte, y a todos los influencers, a la gente que tiene sus redes, que nos apoyen, que empecemos a conseguir las firmas, Pero a ver, que formemos un comité. A ver, te interrumpo antes. No me digas ahorita el cómo, no es tan importante. Ok. Ese te lo dejo a ti. Pero, a ver, hay una fecha que hay una revocación de mandato. Sí, pero esa no la vamos a utilizar porque es el artículo 35 y en ese artículo está una trampa porque es hasta el tercer año de ejercicio del gobierno. Ajá. Después de cumplir el tercer año, puedes juntar las firmas y tienes que juntar... Al inicio del cuarto. Al inicio del cuarto. Y tienes que juntar el 3% del padrón, Sí. ¿no? De firmas. Sí. Entonces, es una trampa. ¿Por qué? Porque es un instrumento de presión solamente para el Ejecutivo. Claro. Pero lo que queremos tú, yo y los que nos están viendo seguramente es la revocación de mandato del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Una buena parte de la población, en vez de estar resignados, decepcionados, Por eso, pero aplastados. no tienes en tu cabeza qué número sería suficiente para que ella considere dimitir igual que los otros. Mira, basta con que nos organicemos y juntemos. Yo te doy un solo ejemplo. Ellos presumen que tienen 10 millones de afiliados en Morena. Sí. Pongámonos el mismo reto. Juntemos 10 millones de firmas, que yo creo que sí las juntamos, porque el padrón electoral de 2027-2030 serán casi 100 millones. Ok. ¿Verdad? Ok. O sea, son 100 millones. Sí. Son 100 millones. Sí. Bueno, estamos hablando del 10%. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, consigamos 10 millones de firmas para exigirle al poder, al INE, que nos ponga una casilla adicional el día de la elección del 2027. Porque con su reforma electoral va a ser una camisa de fuerza. Así es. Para Va a ser regreso al IFE.
No, ¿O cuando antes? no había IFE. Sí, antes. A claro. gobernación. Cierto. No, Sí, a gobernación. Cuando Bartlett eran los sueños Sí. húmedos de Manuel Bartlett, ahí están. Sí. El que va a hacer la reforma va a ser Manuel Bartlett, no va a ser Pablo Claro, Gómez. Claro. No, o sea, porque Pablo Gómez no sería nada si no es por la representación proporcional. Proporcional. Y además, entre comillas, es un traidorcete porque él sí firmó el pacto por México con Peña Nieto. Yo le dije Yo no. en mi telegrama semanal hace 2 semanas que era un traidor. Es un traidorcete, ¿va? Bueno, que lo conozco muy bien. Son fifís de café, son de izquierda de café. Exacto. Bueno, la ruta es de aquí al 27, el año próximo, el 26, conseguir 10 millones de firmas, presentarlas al INE, exigirle al INE, que no va a tener manera de decirnos que no, basados en el artículo 39 constitucional, ¿eh? El pueblo quita y el pueblo pone. Son sus mismos argumentos. Esto es como el judo, Claro. ¿verdad? Tú dices que tú tienes el poder por el pueblo. Bueno, el pueblo, te exigimos 10 millones de firmas, que me pongas una urna en el 2027 porque queremos hacer revocación de mandato. El fundamento no es el artículo 35 constitucional, es el artículo 39. Pero el 39 no se pelea con el 35. No, porque el 39 es el artículo central de la soberanía nacional. Ok. Todo poder público dimana del pueblo. Eso dice. Lo voy a repetir porque es muy importante. En verdad, este artículo es así como que él es la joya histórica del constitucionalismo mexicano. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento nosotros, el pueblo, tenemos el derecho inalienable. Nadie me lo puede quitar. Ni tú, INE. Y se define sí o no en la urna, el día de la elección. Hagamos un gran referéndum. Intermedia. Vota por el partido que quieras. Sal a votar tu abstencionista. Yo sé que a ti no te importan los partidos, pero sí te importa México. ¿Quieres que continúe este poder ejecutivo, este poder legislativo como lo tenemos, y este poder judicial? ¿Sí o no? Es muy sencillo. Hagamos un gran referéndum para que el pueblo de México, la ciudadanía en general, salgamos, aunque no vayan a votar por ningún partido, que no voten por sus diputados, Claro. sus presidentes municipales o diputados locales, que voten por quien quieran o no voten, pero voten la revocación de mandato de los poderes Para públicos. que el INE acepte poner otra casilla de boleta, otra boleta. Son los 10 millones de firmas solicitando. No, yo estoy poniendo el número, Ajá. porque nunca se ha hecho en México. Por eso. Pero supongamos que logramos los 10 millones de firmas. Que se mandan al INE, ¿el INE nos haría caso o no Nos necesariamente? tiene que hacer caso porque está fundamentado en el artículo 1 constitucional, en el mismo artículo 35 y en el artículo 39 y en el 136. Ahí están. O sea, nosotros tenemos jurídica. Yo te pido que invites a los constitucionalistas. Los voy a invitar. Me crecí políticamente entre grandes constitucionalistas, empezando con don Francisco Burgoa, fui socio de don Raúl Carrancay Rivas, Wow. y mi maestro fue Porfirio Muñoz Ledo, Sí. mi amigo es Elisur Arteaga, en fin. Yo redacté el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, el primer proyecto yo lo redacté. Claro. Yo no soy abogado, pero sí estudié con ellos en la práctica Derecho y estudio Derecho como legislador, porque he sido legislador varias veces, por lo que este es el artículo que nunca hemos utilizado el pueblo de México. El 39. El 39 constitucional. Yo te estoy invitando y vengo a tratar de convencerte de que tu idea la unamos con la mía. Que vayamos a un gran referéndum y para ir al gran referéndum en el 2027
integremos las firmas que sean necesarias. Pueden ser, con que sean arriba de 5 millones, no pueden hacerse la vista gorda. Si son 10 millones, que yo creo que sí las conseguimos en un año, todos, si nos ponemos y les pedimos a los partidos que nos ayuden. En año y medio. Bueno, en año y medio, pero pongamos de plazo todo el año próximo, para que eso también le demos una tarea a la ciudadanía, que es, como decía Jean-Paul Sartre, decía, mira, cuando tú le abres los ojos a un hombre o mujer a la realidad, no los vuelve a cerrar nunca. Es cierto. Eso decía Jean-Paul Sartre. Sí, ¿verdad? es cierto. Entonces, abrirle los ojos a la sociedad, crear conciencia ciudadana, crear conciencia democrática, significa convencer a otro. Decirle, no nos conviene esta ruta, ni política, ni social, ni económica, ni moral, ni cultural, ni lo que tú le quieras poner. No nos conviene este rumbo. Yo le pediría a la familia Tipical que me haga el favor de darnos su opinión en el programa. Escriban si les late lo que nos está proponiendo Alejandro Díaz. Rojas Díaz. Perdón. Alejandro, lo que nos está proponiendo, porque no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Pues mira, más imposible va a ser quitarlos del poder. Claro, si les damos facilidades en las firmas que sean electrónicas, que no vayan a tu casa y lleven papelones para firmar, si hacemos el proceso fácil y comprobable que no hay fraudes de nosotros y que todo es transparente. Mira, ya la tecnología está. Sí. De hecho, yo tengo quien no lo haga, pero hay mucha gente, los jóvenes, hasta mis propios hijos son expertos en eso, claro. para hacer plataformas con un software las hay. En donde la identidad se puede verificar sin problema junto con el INE, o lo que quede del INE, ¿verdad? Porque lo van a hacer pedazos, pero podemos validar que ese ciudadano sí firmó y es él. Eso en un comité que ahí ya nos ponemos de acuerdo quién lo organiza y cómo se organiza y buscamos inclusive quién le pone algo de lana para que vayamos hacia adelante, claro. Porque eso va a requerir también recursos. Claro. ¿Verdad? Te digo que es como una travesía. Entonces, yo te pediría que, más que opinión, hagamos una encuesta seria. Mira, te voy a decir por qué. Una encuesta en donde subas tú, en tu familia típica, que digan sí o no. Si están... La hacemos. Te voy a decir por qué es importante. ¿Por qué es importante? Que la gente tenemos que empezar a organizarnos primero entre nosotros mismos, cada uno. Decir, a ver, sí me late que en el 2027 hagamos un referéndum de revocación de todos los poderes públicos de México. Sí. ¿No? Que vayamos a las urnas y antes de eso obtengamos las firmas. Explicando lo que dice el artículo 39. Con fundamento en la Constitución. Claro, exacto. Nuestro estandarte, así como lo fue de Miguel Hidalgo, la Virgen de Guadalupe, hoy nuestro estandarte tiene que ser la Constitución. Claro. El artículo 39. Claro. El pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? Tenemos ese derecho inalienable, dice el artículo. En todo tiempo. A mí me gusta Entonces, déjame decirte qué puede ocurrir. Esto que te estoy diciendo, porque los conozco, tú me preguntaste. Sí, claro que los conozco. ¿Sabes qué los descoloca? Lo que no está en su ruta, claro, en sus planes. Ellos están jugando y están de risa, créemelo, porque ellos ponen el debate. Todos creen, porque también ellos alientan, y muchos en la oposición nos equivocamos, hay que decirlo, se van con la finta diciendo, no, es que ya va a hablar Ovidio. Es que el Mayo ya va a hacer caer a Andrés Manuel. No, si el Mayo habla y saca todo, va a sacar de todos los gobiernos, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es más, yo creo que el que más va a cuidar va a ser Andrés. ¿Por qué? Pues porque era obvio que Andrés tenía una mejor relación, y ahí está Rocha Moya, claro, el gobernador de Sinaloa, sí, que cualquier otro anterior. ¿Estás de acuerdo? 100%. ¿No? O sea, fue a Badiraguato muchas veces con ese cártel. Entonces, si alguien le podría tener atenciones a Andrés Manuel, pues son ellos. Claro. ¿No? Entonces, ¿a quién crees que delaten?
pues a lo mejor delatan A los priistas. a los priistas o a los panistas, antes que Andrés Manuel, ¿eh? Y tiene el poder todavía, Andrés, de tener interlocución. No se nos olvide que Trump se llevaba muy bien con Andrés Manuel. Claro. Y no se te olvide y no se nos olvide que Andrés Manuel le pidió a Trump detener a García Luna. Ya hay información verificada de que quien se lo pide es Andrés a Trump. Y le dicen a García Luna, te vamos a dar beneficios si imputas a Calderón. Por eso Andrés armó un circo del juicio de García Luna. García Luna no se dobló y no imputó a Calderón, que ese era el objetivo Claro. de Andrés Manuel. Pero, ¿quién nos dice que Andrés Manuel no se mensaje con Trump? Si además, cuando dicen es que se va a caer la reforma judicial porque Trump está en contra, no, hombre, Trump quisiera una reforma judicial como esta. Claro. ¿Por qué? Porque también le estorban los jueces. Claro. Y la corte se queja de ellos. Es cierto. O sea, abramos los ojos, no nos vayamos con esa burbuja que yo te decía de fantasías, que pensamos que Ovidio va a poner a Andrés Manuel o el Mayo. No, primero ponen a los priistas y a los panistas y ya luego van a poner a los morenistas. No nos equivoquemos. Por ahí no es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una causa. La ciudadanía no opina igual que tú. Yo sé. Todos opinan que el siguiente es Andrés Manuel o el hijo. Por eso yo te dije, yo soy un disidente dentro de la oposición. Sí. A mí me encantaría que imputaran primero a los de Morena. A mí también. ¿Verdad? O sea, lo digo como opositor, por supuesto. De Andrés Manuel, López Obrador, su círculo cercano, gobernadores como el de Sinaloa, el de Tamaulipas, etcétera. Ahí están. Pero de ahí a que eso vaya a suceder, no lo sé. Lo que sí sé es que el poder tiene todavía el poder. Andrés. Andrés y la propia presidenta Sheinbaum, de decirles, ¿quién nos garantiza que no estén pidiendo en la mesa, abajo de la mesa, a ver, vamos a negociar en esto del tratado? Sí, yo te doy a unos políticos de Morena, pero primero ponme a unos del PRI y a unos del PAN. Y se va a armar la escandalera en contra de la oposición por haber seguido el guión de que primero van a caer los de Morena. Eso no nos lo garantiza nadie. Entonces, Todavía falta mucho ahorita. Por eso. O no pregunto, digo, falta para mucho. que se escriba la historia. Y falta mucho porque los juicios, ¿cuánto duró el juicio de García Luna? 4 o 5 años. Sí. O sea, mientras declaran a alguien culpable y mientras lo persiguen, sea del partido que sea, y el mismo Andrés Manuel, mientras lo declaran y mientras lo citan o lo persiguen, van a tardar 5 años. Claro. Y no nos vamos a estar esperándonos así como estás ahorita No. sentado. No, ¿verdad? Entonces no nos vayamos con la finta. No estamos esperando que mañana Ovidio va a hablar y que el Mayo y que va a decir todo. No es cierto. Porque esa información, aunque que la dijeron, toda la que están diciendo, No la están sacando. no la van a sacar Claro, porque es claro. parte de la información de seguridad nacional de los Estados Unidos, del gobierno. Claro. Y la vamos a usar como cartas de negociación en la mesa. Pero el gobierno también tiene cartas de negociación en la mesa. Tampoco están mancos, ¿eh? Yo los conozco y están trabajando eso. Sí, ¿Tú crees que no están trabajando eso? Yo te puedo garantizar que sí, yo te adelanto que sí. ¿verdad? Bueno, entonces no le pongamos todas las canicas a la apuesta de que va a caer un narco de Morena primero. No, yo no le apuesto eso. Así que haya un gobernador, es una cosa menor. Ya le quitaron la visa a una gobernadora, no pasó No es nada. relevante. No es relevante. No lo es. Porque las visas las quitan todos los días, Claro. más que no nos enteramos. Claro. O sea, eso no tiene chiste. ¿De qué sirve que le quiten una visa? Dime tú, ¿qué ganamos nosotros como oposición? Nada. Es un chisme. Sí. La va a recuperar. Claro. Yo te garantizo que la va a recuperar. Entonces, Y aunque no, y también aunque nos vale no, madre. nos vale madre. O sea, no cambia el país. No. Por eso te digo, hay que elevar la mira en una estrategia inteligente de mediano plazo que nos lleve al 2030, primero la gran aduana del 2027. Pongámonos pesimistas, logremos 5 millones de firmas, que son un chingo, Pero mucho. muchos, Sí. ¿no? Bueno,
Con eso exigimos que nos pongan la urna. Cualquiera que sea el resultado, va a ser muy importante porque va a haber unidad de una causa. Ya sabemos cuál es el objetivo para el 2030, si no nos sale, pero yo estoy seguro que si tú, yo y millones de mexicanas y mexicanos que nos están viendo, si vamos y les decimos o les chateamos o en nuestras redes, invitamos, a ver, estamos de acuerdo en conseguir firmas para que en el 2027 hagamos un referéndum de revocación de mandato para que se vayan a su casa el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿sí o no? Me dijiste que sí, fírmale. Aquí está la plataforma, vamos juntando las firmas. Y en la medida que vayamos creciendo, se va a hacer una bola de nieve. ¿Y qué va a pasar el día de la elección, el 27, si logramos que los partidos de oposición, ahora sí sean de oposición, y entonces se pongan los pantalones, se los fajen y nos ayuden para promover entre sus huestes, que les digan a todos, voten por nosotros, pero también vayan a votar la revocación de mandato de todos los poderes. Vayan a ese referéndum para que alteremos y modifiquemos la forma de gobierno. ¿Qué sigue después de eso? Porque vamos a ganar. La pregunta es, ¿qué sigue si ganamos? ¿Qué sigue? Hacer un gobierno de reconciliación nacional. Obvio. Y convocar a un nuevo constituyente. Y que de ahí surja el nuevo poder ejecutivo, el nuevo poder legislativo y el nuevo poder judicial. Seguro. En una refundación de la República, y ese Congreso constituyente sería la base de un nuevo acuerdo por la nación. Eso es lo que tenemos que lograr. Y el único que gana somos todos los mexicanos. Y sumamos a todos, incluyendo a los de Morena. Todos. Porque hay gente buena en Morena, tampoco nos quedemos obvio, con la finta de que son el demonio. No, yo me quedo en la finta que son unos pinches borregos que nada más licencian las... Mira, en corto muchos de mis excompañeros y excompañeras me dan la razón. Y no los culpo porque no se van de Morena, ¿eh? No los culpo porque cada quien asume su responsabilidad histórica ante la historia. Yo estoy asumiendo la mía, ellos asumen la suya. Pero no hay conformidad dentro de Morena, no creas que todos en Morena están satisfechos, que todos están tranquilos, que todos están, digamos, contentos. No, hay mucha inconformidad abajo de Morena, mucha, ¿eh? Inclusive en contra de Andy. Estoy ¿verdad? Seguro. Entonces... ya se están sacando los dientes. Hay molestia. Y se van a hacer garras, porque además ahí no tienen la institucionalidad que tuvo el PRI 70 años. ¿Verdad? Exacto. Entonces, son las corrientes antiguas del PRD, son tribus, van a ser tribales, ¿no? Pero hay mucha gente que vale la pena. Y hay muchos que votaron por Morena y han votado por Morena que nos conviene también hablarles a ellos. Y decirles, mira, yo te propongo vamos hacia algo, adelante. Porque se nos acaba el tiempo como siempre. Yo mañana lunes y martes hago la encuesta. Le digo a Dalita, la hacemos al aire. Vas a tener, luego de ahí la subimos a nuestras redes y la encuesta sigue. Y que la gente... Nada más preguntando si estarían dispuestos o no. Sí o no. Ahí ya en una semana vas a tener una idea de qué porcentaje está dispuesto o no. Y pueden votar ahí en esa fórmula, que tú no le puedes poner ahí, como ponen a veces en X, que tú puedes votar sí o no. Nada más. Sí. Así. Todas las encuestas en la página de Atypical son sí o no. Ah, ok. Nada más, muy fácil. Y una vez te la pasamos, nos sentamos y nos explicas tu plan. Exacto. Y nosotros somos los que difundimos con mucho gusto tu propuesta. Con mucho gusto, porque somos de oposición. Así es. Tu plataforma la subimos en Atypical. Te agradezco. Para que tenga más audiencia y con mucho gusto. Pues yo no quiero el protagonismo, simplemente quiero contribuir con una idea. Quieres 5 millones de firmas, y yo también. ¿Verdad? Sí. Pongámoslo como meta. Y yo no dudo que logremos 10 millones, Carlos. Sí. No lo dudo, porque llenamos las plazas, llenamos las urnas y vamos a seguirlas llenando. Este domingo la Diana Cazadora, con ese mismo arco de la Diana, vamos a lanzar de nuevo la flecha para despertar la conciencia
de la nación. Ale, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, y Carlos. lo estamos viendo aquí, estamos platicando y Claro que sí. Seguimos y Familia Típica, nos vemos mañana lunes, 9 de la mañana en ¿Por qué? Con Pedro Ferriz, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Mientras tanto, disfruten la programación de Atypical y bonito domingo. Muchas gracias. Gracias, Ale, muchas gracias. Bonito domingo a todos. A ti, gracias.